Y bueno, estamos aquí de regreso en Galería Diversa en TV UAM Xochimilco, en este espacio de comunicación que se ha propuesto darle la voz a quienes desde los diversos movimientos sociales, en este caso el de la diversidad sexual, pues han hecho cosas, activismo, academia, periodismo. Entonces, como siempre decimos, de viva voz y en primera persona tenemos a nuestro invitado de esta ocasión. Él es Gabriel Gutiérrez García. Querido amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Toño? Muy contento. Yo muy contento de estar aquí en esta Galería Diversa, en la Casa Abierta al Tiempo, en la UAM Xochimilco. De la UAM Xochimilco, sí. Y bueno, pues yo te invité, querido Gabriel, porque, bueno, además de que te quiero mucho, te aprecio, reconozco tu profesionalismo, tu trabajo que has hecho en los medios de comunicación, pues prácticamente en todos los formatos, en radio, en televisión, en la prensa escrita, has sido editor de Boys and Toys, y bueno, he escrito prácticamente en todos los medios de la diversidad sexual, cuando menos de los últimos 15, 20 años, más o menos, ¿no? Sí. Entonces, fíjate que cuando platicábamos con nuestro querido productor Omar Quintero y Samantha Ávila, deliberábamos ahí cuáles eran los temas importantes que había que plantear para este espacio que es Galería Diversa, galería como una idea de espacios, gavetes, que cada tema, si tú abres esa galería, pues adentro tiene algo, y ese algo pues es muy diverso, en color, en textura, en forma. Y en este caso abrimos la galería de las publicaciones LGBT, los espacios LGBT en radio, en televisión, y quiénes son nuestros comunicadores, comunicadoras de la diversidad sexual. Uno de ellos tú, para empezar, pero pues quiero que deliberemos, que platiquemos, y un poquito, casi el jardín de los recuerdos, porque pues ahí hemos estado de alguna manera tú y yo coincidiendo sí, en estos espacios y pues impulsando desde los medios de comunicación la discusión, la deliberación pública de los temas de la diversidad sexual. Entonces, Gabriel, pues adelante. ¿Tú cuál crees que sea, no sé, de los primeros medios de comunicación donde se empezó a hablar de lo LGBT o de lo lésbico, o de lo homosexual, o de lo gay, en prensa escrita o en las revistas? ¿Cómo viene esto? Yo creo que hay que destacar la labor fundamental de Juan Jacobo Hernández en el colectivo Sol, que fue de las primeras publicaciones, ¿no? Tú claro, ahí traes una galería hermosa de revistas galería y de publicaciones. Y la verdad es que, bueno, tenemos que irnos casi al año 1 caña, ¿no? Porque exacto. Estamos hablando de los 80s, de los 90s. Esa está ya, de hecho. En donde, mira, por ejemplo, aquí está del otro lado, ¿no? Está también Nuestro Cuerpo. Y bueno, eran publicaciones, como ustedes lo pueden ver, en blanco y negro, que tenían una carga evidentemente homoerótica, estaban muy preocupados por cosas en ese momento del activismo gay, lésbico, porque hasta ese momento solo era gay, lésbico, en este caso solo gay, y bueno, iban haciendo un montón de propuestas y de cosas. Luego viene una eclosión de revistas LGBT en donde podemos mencionar, no es cronológico, ciertamente, esta No Tan Queer, la hacía María Perea, que era una de las sí, editoras de Debate Feminista. Sí. Y de este número, la verdad es que no sé cuántas hubo como 5 o 7. Tuvimos la coincidencia de estar en Boys and Toys, yo y María Perea en No Tan Queer. Y habrá que decir que Debate Feminista, que es una revista sí, académica, que es casi bueno, no es casi, es un libro cada debate feminista, siempre incluía cosas LGBT, ¿no? Sí. Eso habría que decirlo muchísimo. O que hoy leíamos como LGBT. Claro. Cecilia Riquelme, una querida latinoamericana, hizo en México, esto que era Las Amantes de la Luna. Nosotros y luego volvió, esta fue su primera época, y luego tuvo otra época, siempre en blanco y negro, siempre hablando de mujeres para las mujeres lesbianas. Exacto. Era como súper importante esa visión. Y yo desconozco si hubo alguna otra publicación lésbica, abiertamente lésbica, ¿no? Y luego el Homópolis, que bueno, el Homópolis salió
digamos que por ahí del año 2000, habría que invitar al editor que es Sí. Enrique Gómez, Quique Gómez. y que cambió, este es un formato, esto duró más o menos Sí. un año en este formato, porque luego cambió al formato guía, pequeñito. ¿no? Que era la competencia de una cosa que también se llamaba el ser gay. Y el ser gay era un periódico, ¿no? Aquí está la esa es la versión sí, chiquita. Sí, porque entró de como la Homópolis. competencia del ser gay ¿cómo se llama? A color. Y esto es bien interesante porque se dieron cuenta que la revista sí se vendía, sí tenía impacto, pero esto se hizo totalmente gratuito. Gratis. Y entonces, a ver, estamos hablando esto es como del año 2000 y tanto. Es del 2000, bueno, no dice, pero sí, 2008. 2008. Y vean la cantidad de lugares, de textos. Ellos retomaban textos, pedían textos. Sí. Yo escribí, tú escribiste. Sí, retomaban textos de Anodis, que es en ese momento era una agencia de noticias de diversidad sexual con producción propia. Hoy se mantiene como un sitio, ¿no? Un contenedor un sitio de contenidos. Y bueno, también, por ejemplo, hubo esta que se llamaba Ya Hoy. De esta, según yo, solo hubo 2 números. 2 números. La produjo, el editor era Eric del Águila, y yo me quedé en que fueron solo 2 números. ¿Y se vendía en puestos de periódicos? Sí, se vendían puestos de periódicos, y el Yaoi, pues es este tipo de manga japonés, usualmente producido por mujeres. Ah, mira. Las expertas en el diseño, en el dibujo de manga, usualmente son mujeres, y es en esta parte de la dinámica japonesa, son historias de amor entre hombres, ¿no? Producen mujeres, que creo que es más o menos el fenómeno que ahora pasó con los Aristemo, ¿no? Las chicas les gusta mucho ver a hombres gays interactuando. Hombres gays. Se enamoran muy fácil. Es muy interesante cómo se da esa dinámica. Luego Apolo, que aquí nos regresamos como a los 80s, Sí. en donde, bueno, había revistas que tenían que ver con lo gay, se hablaba de cosas, había secciones, espectáculos, y siempre los contenidos de desnudos fueron importantes, era como el gancho, ¿no? Desnudos francamente pornográficos, quiero decir, con erecciones, Sí. que es como se cataloga la pornografía, eran desnudos frontales con erecciones. Entonces, esa era la parte que Y había hay que decir tener que gancho. una característica muy particular de todas estas publicaciones dirigidas a hombres gays tenían el componente de la sección de prevención, ¿no? Siempre, de VIH, el uso del condón y todo lo que fuera saliendo sobre estos temas, ¿no? Sí, sobre todo porque las primeras, bueno, evidentemente no lo mencionaban, pero en el momento de la explosión del VIH y el SIDA en México, el primer caso fue en el 83. Y a partir de ese momento, qué bueno que lo mencionas, la dinámica cambió porque se empezó a hablar un montón de VIH y SIDA, porque la gente estaba muriendo como mosca, Claro. ¿no? No había forma de parar esa pandemia. Y se enfocaron muchísimo en la prevención. De hecho, muchos de los activismos LGBT o gays en ese momento se pasaron directamente al activismo del VIH y del SIDA, ¿no? Ahí se perdió, digamos, bueno, no literal y formalmente se perdió una generación de hombres que sucumbieron ante en ese momento lo que era el SIDA. No había, ¿no? O sea, era diagnóstico SIDA, te mueres, ¿no? Hay muy pocos sobrevivientes de esa primera época y que es importante señalarlos para que nos hablen de esa parte. Luego, bueno, sí, seguimos. Esta la hizo Líbido, era una revista que a mí me encantaba, la hacía Enrique Carrasco, el editor, y tenía un formato muy particular. Era carísimo hacerla, ¿sabes? Sí. Por el tipo de corte, tenía una producción impresionante, las fotos,
se hablaba más desde lo social, digamos que era como una revista de sociales LGBT. Un poco frivolona, digamos. Frivolona, muy si bonita, quieres, ¿no? pero una producción muy buena. Contenidos muy interesantes. A mí me tocó participar una vez en esta revista y hasta me pagaron. Que eso hay que hablarlo. Bueno, eso hay que decirlo luego, ¿eh? Eso hay que decirlo luego. Sí, desafortunadamente, a ver, Boys and Toys siempre pagó los artículos. Acá está, por cierto. Desnudarse también siempre pagó los... Ah, mira, ese es súper importante, ¿sabes? Porque esa Boys and Toys de la que tuve la oportunidad y el placer de ser el editor. Que fuiste el editor. 3 años. 3 años, claro. Esa que tú tienes en tu manita derecha es muy importante porque si le das la vuelta, es la única vez que un partido político se ha, en la contraportada, es la única vez que un partido político se ha publicitado, pagado, en una revista. En una revista gay. Era el Partido México Posible, de corte socialdemócrata. De hecho, la candidata a la presidencia era Patricia Mercado. Donde tú fuiste candidato en el año... ¿Qué año? ¿2003? Ay, ya no sé, pero 2000, a principios de los 2000, sí, Gabrielito fue candidato a diputado por la Ciudad de México. Local, sí. En ese momento era la Asamblea Legislativa. Mira, pero bueno, Boys and Toys era una revista que se vendía en los puestos de periódicos. Sí, tenía una circulación impresionante. El dueño, Jaime... Nuestro querido Arturo Coste. Jaime Arturo Coste, él tenía esa visión. La verdad es que todo lo hacía súper legal, tenía una distribución impresionante. Y Boys and Toys fue, sin lugar a dudas, la revista, ¿no? O sea, el hecho de que se hablaba también, evidentemente también tenía contenidos eróticos, pero siempre publicaron aquí, bueno, tú, Toño Medina, 8 años Villamil, cada mes. Braulio Peralta, se retomaban textos de Carlos Monsiváis, se retomaban textos de Marta Lamas, había textos específicos de música, de poesía, de cuentos. Era una revista que mucha gente tiene todavía coleccionable, ¿sabes? Que la coleccionó. Sí, porque la coleccionaba. Y sí, pues digamos que de alguna u otra forma era el gancho. Era una especie de Playboy, pero gay mexicano. Gay mexicana. Ahí se vendían en los puestos de periódicos sin ningún problema. En plástico, eso sí, en plástico. Por ley tenía que estar ahí siempre con colaboraciones, ¿no? De personas bien, muy, muy cercanas al activismo LGBT. Tito Vasconcelos fue el primer editor, si no mal recuerdo. El primer editor, y siempre se le dio crédito como el editor fundador. Editor fundador. Sí. No, pues sí. Yo tuve el gusto de colaborar 8 años. El licenciado Arturo Coste me pidió que hiciera cada mes un reportaje y una entrevista. Y en esas entrevistas, bueno, hice 50 entrevistas, no sé cuántas, pero con personajes muy populares, ¿no? ¿Te acuerdas que la característica Facundo, era esa? Sasha Sokol, la chica dorada. Y yo decía, ¿qué les voy a preguntar? Porque pues ellos siempre andan en la cosa así de las estrellas. Y no, la sorpresa fue que cuando les preguntas temas serios, por decirlo de alguna manera, Lucía Méndez con el tema del condón, el uso del condón, la diversidad sexual, la educación sexual, hasta me agradecían algunos artistas que les hiciéramos preguntas serias, no dentro del ámbito de la farándula, sino de algo tan personal como la sexualidad. Claro. Entonces, bueno, ahí mi editor... Además era muy importante porque ese mensaje que transmitían ellos, bueno, había un posicionamiento de lo que hoy conocemos como diversidad sexual. Claro. Y además era una forma de llegarle a un público que estaba viéndoles, estaba siguiéndoles y que ellos respaldaran, ¿no? Recuerdo que entrevistaste a Cabá, a la Onda Vaselina, creo, también. Sí, o sea, eran muchos artistas que no eran gays, que seguían que el público gay, lésbico, LGBT seguía que se posicionaba. Mi primera entrevista fue con Sasha Sokol porque fui a entrevistarla para La Jornada. Y ahí Arturo Coste, el licenciado Coste, me dice, oye, y no le preguntaste más cosas porque lo que publiqué en La Jornada fue muy poquito. Okay. Y pues me dijo, no, tráetela para acá. Y le gustó tanto que dijo, no, cada mes dame una entrevista de este tipo con un artista muy popular. Creo que el último fue Carlos Loret de Mola, que no es artista, es un periodista. Y bueno, esa vez creo, me dicen que la revista se vendió muchísimo porque todo el mundo pensaba que Carlos salía encuerado, una cosa así. Y no, fue una entrevista
muy interesante en Boys and Toys. Todo esto hay que decirlo, nuestro querido amigo Alonso Hernández lo tiene en su archivo de memorias. Sí, no, a ver, y hay estas en que el trajo Toño y que van a ver ustedes en la pantalla y van a estar pasándoles, son solo algunas, faltan, ¿no? O sea, por ejemplo, esta Desnudarse, que también hacía Azul Editores, la misma compañía que hacía Boys and Toys, fue una revista muy interesante porque fue una revista de sexualidad, o de sexualidades en plural, con una sexóloga que la rompió en México, que se llamaba Anabel Hernández. Ochoa. Anabel Ochoa, perdón, ella era una española, que estuvo en todos lados, estuvo en programas de radio, estuvo en programas de TV, luego decidió aventurarse a sacar esta revista de proyecto editorial. Y se abordaban todas las sexualidades, ¿no? Las filias, las parafilias, la heterosexualidad, la homosexualidad, la bisexualidad. Fue muy importante. Desafortunadamente, la revista se acaba cuando muere Anabel, sí, ¿no? Josu, su esposo, trató de continuarla, pero bueno, ¿no? La trajimos aquí a la UAM Xochimilco, yo como estudiante la llegué a traer aquí a la UAM. Cuando vino, bueno, fue así, el auditorio. Sí, era una rockstar. Todo repleto. esto hay que decirlo, yo creo que sí hay que decirlo al público. A ver, es en serio lo que dije del año Uno Caña. O sea, estamos hablando desde los 80s y hasta los 2003. Porque a partir de ese momento la dinámica del internet cambió y absolutamente todo cambió. Oye, Gabrielito, veo que todavía te quedan revistas, pero creo que tenemos que ir a un corte, ¿sí? Pero no sin antes decir que todo este trabajo durante pues muchos años en revistas fue con activistas, con periodistas o no periodistas, especialistas, algunos no, y que bueno, fuimos construyendo un relato sobre lo LGBT que creo yo que vale la pena recuperar, tenerlo en nuestra memoria histórica y valorarlo. Porque yo creo que las nuevas generaciones que no conocen esto tienen que conocerlo. Ahí están las hemerotecas, ahí está el archivo que nuestro querido Alonso Hernández tiene, la UAM, la UACM del Valle tiene un archivo también. Yo doné muchas revistas que tenía repetidas o unas que no estaban repetidas, pero que las doné por este afán de preservar pues una memoria histórica de un movimiento que todo el tiempo está en evolución y pues cuestionando cosas muy interesantes. Para nuestros chicos estudiantes de aquí de la UAM Xochimilco o de otras universidades que nos ven, yo creo que sería muy bueno que recurran a estos. Podrían salir un montón de tesis, ¿eh? Mucho. Me encanta cómo lo dices, porque pensando en el programa académico, podrían hacerse investigaciones de cómo empezamos a hablar, ¿no? O sea, exacto. Esta parte de no es discriminación, solo se hablaba de lo gay y lésbico. Exacto. Luego le cambiaron, era lésbico gay, exacto, ¿no? Como un rollo ahí inclusivo. Y luego cómo el acrónimo se incrementó, ¿no? Y entonces empezábamos a hablar de cosas LGBT. Exacto. Y hoy es LGBTIQ+, hasta ahí nos quedamos. Entonces, muy interesante, pero tenemos que ir a un pequeño corte aquí en Galería Diversa en TV UAM Xochimilco. Regresamos. En un momento continuamos. En Galería Diversa te damos algunas recomendaciones que seguramente te gustarán. La primera es una serie que ha impactado en el público y los mantiene a la expectativa. Se trata de Stranger Things, que en su cuarta temporada ha mantenido el misterio y la polémica porque uno de sus personajes está en busca de su identidad sexual. Igualmente tenemos a la película También la lluvia, donde la diversidad cultural se hace presente a través de dar un vistazo al momento de la llegada de los españoles a América y a los pueblos originarios de Bolivia con sus dramas sociales y políticos en la actualidad. Vale la pena verlas y disfrutarlas. Regresamos. Amigos, amigas, estamos aquí de regreso en Galería Diversa en TV UAM Xochimilco. Y bueno, pues muy apasionada la plática con Gabriel Gutiérrez, periodista, activista, y él es un cocinero de closet también. También. Que te encanta el tema de la cocina, que además es súper experto en esta cosa de los sabores. Pero ahora estamos en el sabor de la lectura, en los
en los medios impresos de la diversidad sexual, donde tú has colaborado mucho también, querido Gabriel, en varios espacios de comunicación. Entonces, bueno, estábamos súper clavados. Sí, hay otras revistas muy interesantes. Estábamos platicando deliciosamente afuera del aire y sí, Mario Alberto decía algo súper importante, que es Lesbos, que es una revista, fue una revista súper política, súper posicionada de mujeres lesbianas, ¿no? De mujeres. Lesbos jugaba con esto de lesbianas y voz. Les daba Mariana voz a Pérez las Ocaña, Mariana su Pérez, editora, su directora. Y bueno, pienso en las publicaciones en el Festival Mix, que año con año publica su catálogo. Y bueno, a ver, no es o sea, es una publicación en tanto está, ¿cómo se llama? Está publicándose año con año. Esperar la publicación del catálogo, porque además el querido Arturo Castellán, que es el director del Mix, siempre hace una portada para muy artística, la piensa, muy la diseña, todo un programa, y eso lo hace el Festival Mix. Aquí no está en físico, pero está Anal Magazine, que también el editor es Ricardo Belmore. Y es muy importante destacar Anal Magazine porque Ricardo ha tenido la visión. Ricardo es diseñador, es artista gráfico, es artista visual. Y él, junto con el Chopo, colaboró en una iniciativa que se llama Archivo Desobediente. Y entonces el archivo Anal forma parte del Archivo Desobediente, que es una iniciativa del Chopo. Y ustedes buscan ahí Archivo Desobediente, buscan Anal. Y ahí hay muchas revistas. El archivo Anal tiene un montón de fotografías y de documentos escaneados de todas estas revistas, porque Ricardo ha entendido y ha sabido que el valor que tienen, claro, ¿no? O sea, valor gráfico, valor de diseño, el valor de las entrevistas. Lo que hizo Juan Jacobo Hernández hace poco, que republicó entrevistas que se publicaron, claro, originalmente en la... ya te lo comentará o si Voces... ¿no? Voces del otro lado, que fueron entrevistas retomadas de lo que se publicó en ese momento en revistas que tal vez ya ni existen, pero que los archivos sí, y entonces él solo hizo el libro. Eso es genial. Eso lo podrías hacer tú fácilmente, ¿no? Sí. De hecho, lo tengo pensado por ahí. El mismo Braulio, o sea, ¿cómo cambiaron las voces? También ir viendo cómo cambiaron esas voces, ¿no? Claro. ¿Cuál era el planteamiento de, no sé, de líderes del PAN hace 2000 a 23 años después? Claro. Han cambiado diametralmente las cosas. Así. Y esto en historia es nada, ¿no? En historia es nada. Ahí tienes Arqueología Mexicana, una revista que se sigue publicando. Que eventualmente tiene los temas de diversidad sexual. Sí, y siempre, fíjate que desde el principio habló de sexualidades, ¿sabes? Esto de las sexualidades en Mesoamérica, hay otro número también, en donde se habla del Salón Secreto del Museo Nacional de Antropología, en donde hay piezas eróticas, francamente eróticas, y que casi no se exhiben. Gaby, yo te quiero mostrar el suplemento Letra S del periódico La Jornada, donde yo colaboré pues, por más de 14 años en el periódico La Jornada, que de ahí derivó la agencia de información Noti-S, que durante también otros 13, 14 años pues informó cotidianamente sobre los temas de la salud, sexualidad y VIH-Sida. Y bueno, pues, ¿qué te parece esta publicación? Que ya no se publica de manera en papel en La Jornada por temas, entiendo, económicos, pero sí a través de internet. Tocas un tema... Este es el número 1, de hecho, del 96 precisamente, el año 1996. Tocas un tema vital. Yo creo que Letra S se merece un programa especial. Perdón, voy a cortar. Algún día traeré aquí a Alejandro, espero que venga. Perdón. No te preocupes. Agüita. Voy a retomar. Perdón. Agüita. Sí, perdón. Bueno, comento rápidamente, Letra S se sigue publicando de manera electrónica en el portal de La Jornada, del periódico La Jornada. ¿Y por qué era Letra S? Porque cuando quienes fundaron este suplemento deliberaban qué nombre le pondrían, ellos eran activistas particularmente de la lucha contra el VIH-Sida, muy en el entorno de Carlos Monsiváis, y planteaban, alguien se dio cuenta que pues todo lo que tiene que ver con el SIDA
tenía que ver con la salud, con la sexualidad, y empezaron a ver pues muchas heces, ¿no? Claro. Entonces por eso fue salud, sexualidad, VIH, SIDA, salud, la saliva, succión, decían muy... Sangre. Sangre, seropositivo. Sí. Y bueno, en fin, pero Letra S fue un espacio muy, muy importante, querido Gaby. Sí, lo fue, y además, hablando de la diversidad sexual, siempre incluyen, o sea, por supuesto que estaba enfocado en este caso, noticias del SIDA, le daban un valor muy importante, pero de alguna u otra forma también una de las poblaciones más afectadas, y sigue siendo una de las poblaciones clave del VIH y SIDA, son los hombres que tienen sexo con otros hombres, los hombres homosexuales y los hombres gays. Claro. Y en ese sentido siempre hubo cosas, ¿no? Conciertos, discos, entrevistas, activismo, reportajes, que hasta la fecha se siguen ciertamente. Primero inició en el Nacional, habría que decir. Nacional, A ver, sí, todo esto ya no existe, ¿no? O sea, esto Claro. es historia de los medios, pero muy poco se ha hecho. Fíjate que eso hace falta, un estado del arte de los medios LGBT en México, de lo que hoy tenemos como hagámoslo. medios LGBT. Ahí están o sea, es un programa, sí, o sea, este programa lo ven les estudiantes de la UAM. Fíjate, el solo hecho de decir los, les, Sí, ya. ya, eso era imposible. A ver, no era imposible, no se concebía en el 2000, querido Toño. Han pasado Así es. solo 23 años, y cómo ha cambiado esto. A ver, la misma bandera ya no es esa bandera, ¿no? Ya O sea, hay tienes otras. la versión antigua de la bandera. Exacto, la tradicional. Fíjate qué interesante, querido Gaby, y cuando planteamos el tema de lo importante de la representación de la diversidad sexual en los medios, pues también digamos que La Jornada pues es un periódico que habla de muchos temas, entonces apropia o asume el tema de la diversidad sexual, pero yo te leía cada semana en tiempo libre, porque Gabriel tenía una columna que no sé cuántos años escribiste Como ahí. 6. Pero fascinante porque y creo que mantuvo esa línea de estar hablando constantemente. Sí, de los la temas de revista Tiempo diversidad Libre nace a partir de un señor periodista, Becerra Costa, que sale del 1 más, era de la misma sección del 1 más 1. De hecho, la rotativa estaba como a una cuadra del 1 más 1. El 1 más 1 fue un periódico súper importante de izquierda, con una tendencia de izquierda, muy plural. Y bueno, nace Tiempo Libre, y Tiempo Libre era un semanario y era un magazine en donde era una cartelera. Hoy esto es imposible porque agarras el teléfono y ya. Pero aquí había funciones de cine, teatro, literatura, presentaciones. Era una maravilla. Y fue Fernando Moguel y Alicia Labra el que le dijeron a Juan Alberto Becerra Costa que ellos tenían una sección. El chiste es de que yo empecé a escribir una sección cada semana. Y eso pues también fue un espacio para darle... A ver, la voz se le tiene que dar a los que no tienen. O esta voz que nosotros tenemos que dársela a los demás. Y en ese sentido, el fin de la columna era eso, ¿no? De hecho, Alicia Labra decidió ponerle "no te pierdas", porque era "no te pierdas esto, no te pierdas lo otro", ¿no? Oye, Gaby, nos faltan todavía revistas, pero a mí me gustaría que antes de que termináramos, también reflexionáramos sobre los y las periodistas de la diversidad sexual, que no necesariamente escriben en los espacios de la diversidad sexual, sino que tienen columnas o han tenido columnas en espacios en general, ¿no? Como Braulio Peralta. Wenceslao, Braulio Wenceslao Peralta continúa, fue editor de una revista súper importante en donde siempre hubo presencia de lo LGBT. Continúa con su columna en Milenio Diario, en donde habla, no forzosamente de temas La pluma LGBT, desobediente, algo de esto. La pluma desobediente, no recuerdo, pero es cada semana, ahí está el archivo. La gran ventaja de lo digital es que ahí está el archivo, junto con lo físico, claro. Wenceslao Bruciaga, Sí. que también escribe en Grupo Milenio, y que son totalmente, diametralmente distintos, ¿no? Exacto. Braulio pues viene de esta tradición del periodismo cultural, y Wenceslao también lo tiene, pero es extremadamente distinto sus planteamientos, su forma de pensar, la forma de escribir. Wences se clava en la música, pienso,
Y bueno, a ver, habría que decirlo hoy, el director del Sistema de Radio Pública, del Sistema de Radio y Televisión Pública de México es Genaro Villamil. Exacto. Y Genaro Villamil es un hombre abiertamente gay, que por cierto escribía en Boys and Toys. ¿no? Genaro Lozano, actualmente es un conductor y analista político en uno de los programas más vistos que tiene Televisa, ¿no? Claro. Y que tuvo su programa de noticias. Toño Bertrán. Toño Bertrán, que escribió, creo que 11 años para Yes. Grupo Reforma a través de su Metro, el periódico que más se vende, y escribió su columna Nosotros los Jotos. Fíjate, Nosotros los Jotos en el Metro de Reforma, que es el periódico, es una especie de la prensa, ¿no? En donde incluso la prensa, y tú fuiste uno de los culpables, responsables, porque la prensa tenía unos encabezados y unas notas que hoy leeríamos como LGBT-fóbicas. Y junto con otros activistas impulsaste que se publique, que entendieran que eso, como estaban cabeceando y como estaban haciendo las notas, estaba inadecuado, no mal, inadecuado. Y la prensa fue tan sensible que abrió un espacio, no sé si te acuerdas. Sí, que claro, hubo un la columna espacio semanal. que no me acuerdo cómo se... No me acuerdo. No, Pero, y tampoco me acuerdo cuándo se perdió, pero esa columna se publicó como 5 años. 4 o 5 años, Mario Arteaga fue el responsable de la columna y nos rolaba varios. Sí. Y el suceso del que tú hablas fue cuando fuimos a exigirle a la prensa, al periódico La Prensa, la organización editorial mexicana, la UEM. Que hoy es súper LGBT friendly. Sí, que abriera, que dejara de ser homofóbica, porque cuando eran las bodas simbólicas que hacíamos ahí en el hemiciclo a Juárez, homociclo a Juárez, pues la prensa titulaba pues con cabezas muy, muy homofóbicas, pues ese suceso. Entonces, alguien en ese espacio, en ese periódico, tuvo la sensibilidad, gracias a don Gilberto Rincón Gallardo, que fue quien nos ayudó a abrir la puerta, y bueno, Sergio Alán, que también era un compañero activista, que por ahí anda todavía, pues logramos que la prensa abriera este espacio y fuimos a capacitar, a darles talleres pues sobre la terminología y todos los temas LGBT, pero eso es una historia que quiero algún día contar con quienes estuvimos en ese proceso, desde luego tú también, Gaby, porque después déjenme decirles, aunque él tiene una postura cuestionadora de este tema, el CONAPRED de 2009, ya sin don Gilberto Rincón Gallardo, nombró al querido Gabriel Gutiérrez García como embajador A ti también, contra ¿eh? la A ti discriminación. también. Yo también, pero bueno, aquí el invitado eres tú. Embajador contra la discriminación en los medios, porque cada que salían titulares, periodicazos horribles con ese tipo de cabezas ofensivas y humillantes, o programas de televisión como el que conduce Esteban Arce o Claro. qué sé yo, pues luego Gabriel hacía sus quejas en CONAPRED, yo sin saber que tú lo hacías, pues yo también las hacía, y 200 personas más. Sí. Pero bueno, por algún motivo nos llamaron a ti y a mí para ser embajadores contra la discriminación en los medios. Lo que sucede es que cuando tú pones una queja en el CONAPRED y vienen otras subsecuentes, quien anota, la digamos, primigenia es la primera persona. Y en ese sentido era ya como un monitoreo de Esteban Arce, que ahí sigue diciendo lo que quiere decir, gracias a la libertad de expresión y de prensa. Pero bueno, eso no quiere decir que no tengamos el dedo apuntador y decir, oye, esto no se puede, ¿no? No se vale, sí se puede, pero no se vale. Y en ese sentido sí, nos nombraron a un grupo musical también y a otro chico, en fin, fueron varios nombramientos. Carlos Puig también. Sí, Puig. sí, cierto, y Ricardo Rafael. Sí. Fue muy sí, bonito. Sí. Oye, Gaby, fíjate que veníamos a hablar de muchos temas, pero fíjate, casi nada más hablamos de prensa escrita, pero tienes razón, yo creo que nuestro querido Enrique Gómez tendrá que venir a hablar ya de la parte electrónica, de cómo nos han visto visual en radio o en los medios también actuales, digitales, ¿no? Cómo hemos sido vistos, cómo nos pronunciamos nosotros mismos sobre nosotros mismos, cómo estos relatos se han ido construyendo a través de las décadas, de los años, y cómo las nuevas generaciones hoy están haciendo uso de estos
los nuevos medios de comunicación para hablar de lo LGBT. Es fascinante el tema. Es Yo impresionante. te quiero agradecer que hayas venido hasta acá, No, hombre, a muchas esta gracias. casa abierta al tiempo, aunque el tiempo en televisión pues es corto, no es tanto tiempo, pero lo que sí podemos hacer es desde luego en otras ocasiones seguir conversando, querido Gabriel, porque tú tienes muchos temas para poder deliberar, platicar y gozar de esto que es la conversación, el diálogo y pues la retroalimentación. Yo aprendo mucho siempre de Gabriel y pues te agradezco mucho tu tiempo, tu espacio aquí en Galería Diversa en TV UAM Xochimilco, querido Gaby. Toño, de verdad, no sabes cómo agradezco la invitación, no sabes qué contento estoy de estar en la UAM Xochimilco, en esta galería diversa. Y sí, a ver, es impresionante lo que... O sea, esto es como destapar, ¿no? Es como, Así es. como un grano de pus que le aprietas y va a salir un montón de... No porque seamos pus, sino... Ok, como una botella de agua mineral que destapas. De cuando la champán, por agitas. favor. Sí, pero si no, hijo. Bueno, pero lo que quiero decir es que hay un montón de temas que se tienen que abordar cada quien con los especialistas, con las personas indicadas. Gracias, de verdad. Esto es solo un ejemplo. De verdad, chavos, hay un montón de temas. Da para tesis, de verdad. Ahora que lo pienso, da para un montón de tesis. Pues chicos, estudiantes, chavos, chavas de aquí de la UAM, maestros, maestras, ya saben, un asesor externo podría ser Gabriel Gutiérrez García, periodista, activista y un gran amigo que estuvo esta vez aquí en Galería Diversa en TV UAM Xochimilco. Muchas gracias.